Que no te echen la sal. Este es el lema de la Semana Mundial de Sensibilización sobre la Sal de este 2025, que es celebrada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para impulsar políticas dirigidas a reducir el consumo de sal en la población. Comer y beber productos con exceso de sodio es detonante de diversos problemas de salud. De eso hablaremos hoy en Defensa del Consumidor. Acompáñenos. Vamos primero con la nota neta de esta semana. Organizaciones de la sociedad civil solicitaron al gobierno federal incluir en el Programa Sectorial de Salud 2025-2030 políticas públicas enfocadas en reducir el consumo de tabaco, del alcohol y de alimentos ultraprocesados. De no hacerlo, plantearon las organizaciones, no se podrán contener las 63.233 muertes estimadas directamente por el consumo de tabaco, las 40.842 muertes por consumo de bebidas azucaradas y más de 41.000 muertes relacionadas con el consumo de alcohol. Así lo explicó Eric Antonio Ochoa, integrante de la organización Salud Justa MX. Luis Alonso Robledo, de la Red de Acción sobre Alcohol, señaló que las muertes anuales asociadas al consumo de alcohol son 100% evitables, y no considerar esta problemática en los documentos rectores de la política en salud implica no reconocer la magnitud y su impacto. Mientras que Paulina Magaña, integrante del Poder del Consumidor, sostuvo que es necesario que dentro de este programa sectorial de salud se prioricen políticas enfocadas a disminuir el consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Vamos ahora con el tema central de este programa. La sal, el condimento que la humanidad utiliza para sazonar y conservar alimentos desde hace años, se trata de un compuesto químico que contiene sodio. Se encuentra de manera natural en alimentos como la leche, la carne y los mariscos. También es un nutriente esencial para distintas funciones de nuestro organismo. Sin embargo, consumirla en exceso, consumir un exceso de sodio, está asociada con miles de muertes y con una serie de enfermedades. Las industrias alimentarias y de bebidas azucaradas abusan de este ingrediente. 3/4 partes de sodio presente en los alimentos proviene de ultraprocesado, como salsas, aderezos, botanas, sopas instantáneas y platos preparados, pero también en panes, galletas, embutidos y quesos. Incluso encontramos este exceso de sodio detrás del sabor dulce de refrescos, jugos y hasta verduras congeladas. Ingerir varios productos ultraprocesados durante el día nos lleva a consumir más de una cucharada cafetera de sal, o sea, unos 5 gramos, y con eso rebasamos el límite máximo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Disminuir su consumo permitiría evitar el principal efecto en la salud que se asocia con las dietas altas en sodio. Estoy hablando del aumento de presión arterial, y con ello bajaría el riesgo de muchas enfermedades. Vamos a escuchar cómo nos lo explica en la siguiente entrevista Jorge Vargas, investigador en el Poder del Consumidor. Me da gusto recibir aquí en Defensa del Consumidor a Jorge Vargas, investigador en el Poder del Consumidor. Muchas gracias, Jorge, por conectarte con nosotros. Hola, Montserrat, con mucho gusto siempre estar aquí con ustedes. Gracias, Jorge. A mí me gustaría preguntarte en primer lugar, ¿cuál es el principal efecto en la salud que está asociado con las dietas altas en sodio? ¿Y cuáles son las enfermedades cuyo riesgo se incrementa? El sodio es un nutriente que nosotros necesitamos de manera fisiológica, ¿no? Es esencial para nuestro cuerpo humano, ¿no? El sodio participa en diferentes funciones, principalmente en moderar nuestra, presión arterial, ¿no? Funciona mucho a nivel celular, a nivel de que controla como los líquidos y todo en este caso, ¿no? Pero la primera relación que se encuentra es que cuando se consume en exceso, pues aumenta la presión arterial, dado que pues aumenta la absorción de agua por afuera de la célula, ¿no? Y esa es como su principal característica cuando nosotros consumimos un exceso de sodio, ¿no? Entonces, por eso que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud recomienda no consumir más o no consumir por arriba de los 2 gramos de sodio al día, o lo equivalente de 5 gramos de sal, ¿no? Esto puede ser en sal, en una cucharadita de sodio, ¿no? Por ejemplo, la sal, pues se compone de cloruro de sodio, y pues por eso se refiere principalmente como sal, ¿no? Pero nos referimos a sodio
cuando pues es nuestro nutriente principal lo que necesitamos, ¿no? Y además, sodio pues no nada más es el cloruro de sodio, sino que también pues podemos encontrar diferentes aditivos como benzoato de sodio, eh, eh, cloruro entre otros tipos de aditivos, ¿no? Pero cuando nos referimos a sodio, pues es que hay muchísima variedad, pero sal y sodio están muy correlacionados, ¿no? Entonces, cuando se consume en exceso, pues pasa esto, a medida que nosotros consumimos el sodio, pues va aumentando la presión arterial y esto pues se puede traducir en presión arterial elevada o hipertensión, o también podríamos relacionarlo el exceso de consumo por arriba de los 2 gramos en problemas de enfermedades cardiovasculares, que es un efecto secundario también de la hipertensión, o también algunos tipos de cáncer, o la osteoporosis, perdón, o incluso también está relacionado con la obesidad, ¿no? Inclusive con algunos otros padecimientos, ¿no? Pero principalmente, pues la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. Y en México, pues es un tema que deberíamos como estar muy presentes, muy pendientes de este tema, ¿no? Y más ahora en esta semana de sensibilización de la sal que fomentan organismos internacionales como la OMS y como la Organización Panamericana de la Salud, pues México, te decía, a lo que iba, pues tiene un alto consumo de sodio. De lo que recomienda la OMS, 2 gramos de sodio al día, pues nosotros tenemos un consumo por arriba de esta recomendación, cerca de 3.1 gramos de sodio en adultos, ¿no? Los mayores consumidores, de hecho, son los adolescentes, con 3.7, cerca de lo doble de lo recomendado por la OMS. Entonces, esto compromete muchísimo nuestra salud cardiovascular, ¿no? Y, pues, por ejemplo, la hipertensión en México está presente en cerca del 30% de la población adulta, depende mucho de los criterios, pero en promedio en 30% de la población adulta, y la principal causa de muerte en nuestro país son las enfermedades cardiovasculares, de acuerdo con datos de mortalidad del INEGI, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un alto consumo de sodio y tenemos una alta presencia, una alta prevalencia de personas con hipertensión y la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, pues tenemos un problema muy latente en nuestra salud pues cardiovascular como población mexicana, ¿no? Y esa es como la principal preocupación que debemos de tener hoy en día en el tema de sodio, ¿no? A mí también me gustaría preguntarte, Jorge, la mayor parte de sodio que consumimos en nuestro día a día viene de los productos ultraprocesados. La recomendación que se hace entonces es de plano sacarlos de nuestra dieta. Sí, justo de las diferentes fuentes de consumo de sodio que tenemos en nuestra alimentación, pues son un par, ¿no? No son muchas tampoco, son a partir de los alimentos naturales, ¿no? Todas las frutas, las verduras, las carnes, las leguminosas tienen sodio de forma natural, ¿no? De hecho, nosotros necesitamos día con día por lo menos 500 miligramos de sodio para tener las funciones, para que nuestro cuerpo, para que las funciones que necesita nuestro cuerpo humano puedan sobrellevarlas, ¿no? Entonces, si nosotros consumimos una pura alimentación natural, pues podríamos cubrirla totalmente a partir de esta fuente, ¿no? Y otra fuente, pues es la sal que agregamos en la dieta, ¿no? Esta sal que agregamos a la hora de preparar los alimentos o la sal que agregamos cuando ya nos sentamos y le agregamos a partir del salero, ¿no? Que justo por allí hay estrategias para este tipo como de sal discrecional, se le llama normalmente. Y la otra fuente que, justo como mencionas, es la que contribuye más sodio en nuestra dieta, pues son los productos procesados y los ultraprocesados. Del total de sodio que consumimos en nuestra dieta, cerca de 3.1, como te decía, el 39-40% del sodio proviene de estos productos procesados y ultraprocesados, ¿no? Entonces, pues es algo que nosotros debemos de prestar atención, ¿no? Y para eso, pues existen diferentes estrategias para reducir el consumo de sodio a nivel poblacional, y recientemente se acaba de publicar una guía técnica que la titulan Shake, en esta versión Shake 2.0. Esta semana se publicó por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y allí recomienda pues tener diferentes estrategias para su reducción, ¿no? Y especialmente dirigidas a los productos ultraprocesados y procesados y ultraprocesados, que son a nivel mundial pues una de las principales fuentes de sodio en la dieta de la población. Entre ellas incluyen, pues, el etiquetado frontal de alimentos, especialmente de advertencia, ¿no? En el que
justo te advierte cuando un producto tiene en exceso de sodio y lo ideal pues es evitar estos productos que contienen este sello de advertencia, exceso en sodio. Otro tipo de estrategias, pues, es mejorar el entorno a través de campañas de comunicación, ¿no? El etiquetado de advertencias también contribuye al entorno, pero también las campañas de comunicación, estas que fomentan mejores prácticas, mejor conocimiento para la población y así puedan tener, pues, una mejor como selección para productos bajos en sodio, ¿no? Y por otro lado, también está la parte de reformulación de alimentos procesados o productos procesados. A la par o de manera paralela también la OPS tiene algunas metas o algunas cantidades específicas que debe contener máximo cada categoría de alimento. Entonces, si nosotros en México tenemos una alta pues proporción de consumo de sodio proveniente de esta fuente de productos ultraprocesados, pues es necesario tomar en cuenta las recomendaciones que hace este paquete Shake, ¿no? De tener el etiquetado de advertencias. En México lo tenemos, pero se podría mejorar muchísimo nuestro paquete integral de recomendaciones para disminuir el consumo de sodio en México a través de una reformulación de alimentos, de productos procesados, perdón. Otros países ya lo han realizado, por ejemplo, Argentina, que tiene una ley de reformulación, que es uno de los países pioneros en este tipo de estrategias a nivel de América, y ellos pues propusieron algunas metas para reducir el contenido de sodio en productos procesados y lograron disminuir el contenido, y esto contribuyó muchísimo en la reducción del consumo de sodio, principalmente proveniente de panes, quesos, que son los principales alimentos que ellos consumen procesados, y allí pudo tener algunos cambios en el consumo de sodio. En nuestro caso, los productos ultraprocesados en México que más contribuyen sodio pues son carnes procesadas, son los embutidos, las salsas, las galletas, las botanas saladas, entre otros, ¿no? Pero los principales son esos, y yo creo que las recomendaciones que podrían ir en este sentido para disminuir el consumo de sodio a través de los productos procesados es a través de una reformulación, y una reformulación de carácter obligatorio, ¿no? Porque se ha comprobado que las políticas o las leyes que se implementan de carácter obligatorio tienen mayor peso en comparación de aquellas que son políticas voluntarias, ¿no? Como acuerdos de que se hace como un acuerdo entre diferentes sectores y van a reducir el contenido de sodio de los productos procesados y así disminuía, pero ese tipo de políticas no tienen un mayor impacto. Las políticas que tienen mayor impacto son obligatorias, y en este caso, si se retoma el caso de que del ejemplo de Argentina, pero basado en las recomendaciones que hace la OMS de las cantidades máximas que debe tener cada categoría de alimento, podría contribuir significativamente en una reducción del consumo de sodio en México. De hecho, se han publicado resultados preliminares de un estudio en donde simulan qué pasaría si se implementara estas metas de reducción de contenido de sodio en productos procesados por la OPS en los productos de México y en la dieta del mexicano, y ellos estiman que de considerar esas metas se bajaría cerca del consumo de sodio en cerca de 900 miligramos, y esto contribuiría en la presión arterial y contribuiría en la disminución de la mortalidad en México, y también en los costos que son destinados a atender los costos de atención, tratamiento de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, entre otros. Entonces, el sistema de salud se vendría beneficiado también. Entonces, las políticas de reducir el contenido de sodio, el consumo de sodio en México son las más costo efectivas para disminuir el impacto de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, si nosotros invertimos en este tipo de acciones para disminuir el consumo de sodio a nivel poblacional, como lo recomienda la guía Shake, pues podríamos tener un gran impacto en la población mexicana. Y no son solamente esas recomendaciones que hace la guía Shake. En este 2.0 recomienda muchísimo la parte de usar sustitutos de sal, que estos sustitutos de sal no son para todas las personas, no son para población general, sino son para personas que no están embarazadas o no tienen algún padecimiento específico como la enfermedad renal, porque ellos requieren de cierta forma medir la cantidad de potasio que tienen, pero es una estrategia que también se puede utilizar en lugar de la sal común, utilizar algún sustituto de sal, ¿no? O también está en esta guía técnica, en la nueva
versión, en la actualización, implementar impuestos, ¿no? Estos impuestos que ya los conocemos como los impuestos a las bebidas azucaradas por el alto contenido de azúcar. Lo mismo pasa, ¿no?, en productos procesados que tienen altas cantidades de sodio, y lo recomienda justo la OMS y la OPS en este paquete técnico. ¿A eso te refieres entonces, Jorge, con el crear en México estos entornos saludables, ¿no? No nada más. Por lo que entiendo, entonces, sí es un avance o es importante el tener la leyenda de exceso de sodio, pero podría ser mucho más eficaz si a la par se aplicara todo esto que nos comentas, la reformulación, la cuestión de los impuestos, el promover a lo mejor, no sé, algunas campañas justo Sí. para informar más. Sí, justo, por ejemplo, casos de otros países de Latinoamérica que podemos observar en experiencias en implementar acciones para reducir el consumo de sodio en sus países, pues es, sí, Argentina, pero también el caso de Colombia, ¿no? Colombia, por ejemplo, tiene un paquete integral para reducir el consumo de sodio en su población. Hoy en día tiene este etiquetado de advertencias que en México lo tenemos y que ha funcionado muy bien. De hecho, el perfil que tiene este exceso de sodio, me refiero a perfil a las cantidades mínimas que debe tener el producto para poder o no tener el exceso de sodio, ha funcionado muy bien porque en ese sentido la industria, el sector de empresas que desarrollan productos procesados, pues han tratado de disminuir al mínimo para poder evitar esos productos, y eso ha beneficiado de cierta manera la disponibilidad de productos que se tienen en el mercado con menores cantidades de sodio en comparación con las versiones que se tenían antes del etiquetado de advertencias. Eso ha sido muy, muy beneficioso para México, para nuestro país. Una reformulación secundaria a la implementación del etiquetado de advertencias. Pero en el caso de Colombia, pues sí tienen este paquete integral en donde incluyen etiquetado de advertencias, incluyen esta reformulación de alimentos, pero también incluyen una campaña de concientización a la población, ¿no? Entonces, si bien nuestro etiquetado de advertencias es un éxito que ha tenido en los resultados, tanto en el uso, tanto en la modificación de los perfiles de los productos, de las cantidades de sodio que tienen, también en los cambios de compra de los consumidores, tener un paquete extra, como una acción extra, como lo es la reformulación de alimentos obligatorio, podría beneficiar muchísimo más, ¿no? Entonces, hoy en día, pues no lo tenemos. Se han hecho esfuerzos anteriormente, principalmente a los productos de panes, en donde se les fomentó agregarles menos sal a la preparación de los panes, pero era un rubro, una categoría de alimentos muy específica y que no tuvo un seguimiento pues continuo, ¿no? Y además que era como pues una política voluntaria, como te decía, si algo es voluntario y no es obligatorio, pues queda mucho como en la implementación un vacío de que si se hace o no se hace, ¿no? A pesar de que hay como un acuerdo previo. Se han hecho esfuerzos también en la implementación de campañas de comunicación, una campaña que se realizó en la Ciudad de México, por ejemplo, solo en la Ciudad de México, es que se llamaba Menos Sal, Más Salud, en donde pues fomentaban justo el utilizar otras opciones en lugar de la sal y fomentar, concientizar a la población de los daños en salud que tiene un alto consumo de sodio, pero solamente fue objetivo a la ciudad o específico a la Ciudad de México, y pues no se conocen los resultados de este programa, de esta campaña. Y también se han hecho esfuerzos con retirar los aleros de las mesas en algunos restaurantes, ¿no? Se hizo como a través de esta acción de Menos Sal, Más Salud, de esta como línea o estrategia, pues, y con la colaboración de la Cámara de Restauranteros, Cofepris y otros, pues allí algunos restaurantes, quitaron los aleros de la mesa, pero pues si los comensales o los consumidores allí en el restaurante querían el salero, lo pedían y pues se los daban, ¿no? Entonces no había como algo más allá en ese sentido, y no se conocen tampoco los resultados. Y algo que fomenta también la guía técnica es que se monitoreen y se evalúen los programas para saber si funcionan o no, o para saber qué podemos modificar para que tengan el mayor éxito posible, ¿no? Entonces, se han hecho esfuerzos en México, sí, pero muy como exclusivos a la Ciudad de México, muy sin evaluarse, y no se conocen, ¿no? Entonces,
si nosotros podríamos ver ejemplos con estrategias integrales de otros países como Argentina, Colombia, Chile, que se han implementado, pues nosotros en México pues podríamos hacerlo también, ¿no? Y es urgente en este momento que los productos ultraprocesados, pues sí, están en nuestra dieta, pero desafortunadamente, pues las personas tienen un desconocimiento de los efectos que podrían provocar a nuestra salud. Hay necesidad de también fomentar qué provoca un alto consumo de sodio proveniente de los productos ultraprocesados, generar mejores entornos a través de reformulaciones, pero también generar pues mayor conocimiento a la población de qué podría provocar en la salud al consumir un exceso de sodio, ¿no? Entonces, crear una estrategia integral podría modificar muchísimo nuestro entorno. Y qué decir de los impuestos. Los impuestos, se han visto que, por ejemplo, el impuesto de bebidas azucaradas, pues ha tenido un éxito aquí en México, e implementarlo para sodio podría ser muy benéfico también, acompañado de las otras estrategias. Gracias, Jorge. Y por último, a mí me gustaría que nos comentaras, además de estas estrategias que se tienen que implementar desde el gobierno, ¿qué podemos hacer como consumidores, como consumidoras, para cuidar nuestro consumo de sodio, sobre todo en el contexto de esta Semana Mundial de Sensibilización sobre la Sal? Claro, bueno, bueno, a nivel político hemos hablado muchísimo, ¿no? Y implementarlo, pues, implementar estas estrategias podría beneficiar muchísimo a la población. De hecho, el lograr que nosotros consumamos 2 gramos de sodio al día en México, se podrían reducir cerca de 27,700 muertes por causa de enfermedad cardiovascular. Entonces, es algo que podría beneficiar muchísimo a la población, ¿no? Pero de manera individual, en casa, lo que podemos hacer, pues, es evitar, principalmente a la hora de comprar los productos, pues tratar de evitar el producto de exceso de sodio, ¿no? Sí, hay muchos productos que tienen principalmente el exceso de sodio. De hecho, hay, creo que un 50-60% de productos que tienen exceso de sodio, pero siempre va a haber una opción entre la misma categoría de alimentos. Siempre va a haber, por ejemplo, un pan de caja sin exceso de sodio. Siempre va a haber un queso sin exceso de sodio. Aunque la mayoría lo tengan, siempre va a haber una opción más disponible, ¿no? En cualquier categoría, que si estamos hablando de lácteos, que si estamos hablando de panes, de botanas saladas, siempre va a haber una opción. Tratar de usar el etiquetado de advertencias y evitar los productos que tengan exceso de sodio o algún otro sello o leyenda, ¿no? Y por otro lado, a la hora de preparar los alimentos, lo mejor es tratar de usar lo mínimo de sal, ¿no? Se pueden usar muchísimas especies, muchísimas verduras para darle sabor a nuestro alimento. Nuestro paladar hoy en día está muy acostumbrado al sabor salado, a un alto contenido de sal en nuestro alimento, que inclusive nosotros antes de probar los alimentos ya estamos agregando sal a través del salero, ¿no? Entonces, a la hora de preparar, nosotros podemos usar ya sean chiles, podemos usar algunos pimientas, cilantro, epazote. México tiene una gran variedad de pues, especies que nosotros podemos utilizar, y que el punto es darle más sabor y no darle más saladez a los alimentos. De manera que nosotros utilicemos menos sal de poco en poco, nuestro paladar se va a ir acostumbrando a un sabor menos salado en medida que lo vamos disminuyendo. Y en la mesa, pues tratar de evitar el salero, ¿no? Quitarlo de la mesa, porque pues es un hábito que al final estamos muy acostumbrados a tenerlo allí y agregarle sin probarlo, como te decía, ¿no? Entonces, desde casa es tratar de evitar lo menos sal posible, y en la hora de las compras, pues tratar de comprar productos que no tengan el exceso de sodio. Muchas gracias, Jorge Vargas, investigador en El Poder del Consumidor, por darnos estas recomendaciones, hablarnos de lo que falta y sobre todo, pues concientizar en esta Semana Mundial de Sensibilización sobre la Sal. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, y sí, pues hay que cuidarse de la sal. Es algo que usamos día con día, y lo mejor es tratar de usarlo lo menos posible. La Semana Mundial de Sensibilización sobre la Salud tuvo lugar del 12 al 18 de mayo. Y ahora ustedes con esta información ya pueden tomar decisiones más informadas, más detalladas sobre los alimentos que eligen en su día a día. Este programa es posible gracias a la coordinación desde El Poder del Consumidor de Karen Castillo y Denise Rojas. El guión lo elabora Guillermo Bermúdez. Yo los veo como cada lunes aquí en Defensa del Consumidor por Estudio B, y los martes en Sin embargo al aire.